del 1. Saben, a mí me gusta mucho leer, yo soy una lectora. Pero vamos a leer Jonás, hermanos, porque vamos a ver qué es lo que Dios va a hablar a nuestras vidas en este día. Vamos a leer el 1 de Jonás y luego vamos a estar leyendo conforme, ¿verdad? Pero sí vamos a estar leyendo todo el número 1 de Jonás, no todo Jonás. Gloria a Dios. Y yo voy a estar leyendo, hermanos, 2 y luego ustedes 2 y así, ¿verdad? El que ya lo tenga, hermano, puede decir con un amén, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid, echemos suertes, sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué no has venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y que aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quiebre? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque sé que por mi causa he venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice su palabra aquí, hermanos. Era un siervo de Dios. Jonás seguramente era un siervo de Dios, porque Dios no le habla a cualquier persona, sino que le habla a sus siervos. Pero Jonás era un siervo de Dios que tal vez estaba de lejos. Tal vez andaba de lejos, como algunos profetas, cuando el profeta Elías se fue con el Señor, y dice que había 50 profetas de lejos. Y probablemente Jonás también era un profeta que no estaba tan cerca de Dios. Si era profeta, si Dios lo usaba, pero porque tuvo miedo
palabra, dice, vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, vete a Nínive, vete a predicar contra ella, ve y dile a esa ciudad todas las abominaciones que hacen, porque eran unos hombres rebeldes, mujeres rebeldes, desobedientes delante de Dios, no buscaban de Dios, hermanos. Ellos eran malos delante de la presencia de Dios, por eso Dios decidió destruirlos. Qué tremendo es el poder de Dios, hermanos, cuando Dios toma una decisión y no hay quien la mueva, hermanos. Dios es un Dios tremendo de poder y de decisiones. Amén. De decisiones grandes. Dios no es un Dios al que podemos decirle, no, Señor, por favor, cambia las cosas. Y tal vez, hermanos, sí podríamos hacerlo, pero Él puede. Él toma la decisión. Él es un Dios de decisiones. Él es un Dios de poder. Un Dios, hermanos, que no, si dice las cosas, hermano, suceden, porque Dios es Dios. Amén. Y yo les comentaba que tal vez Dios cambiaba, pero no cambia, sino que espera, hermanos. Dios espera a ver si podemos cambiar, a ver si tomamos esa decisión de cambiar, a ver si, hermanos, porque Dios es un Dios de amor. Amén. Y es un Dios de grande amor, hermanos. De un amor tan grande, hermanos, que imagínense que si el pueblo dice su palabra, si su pueblo se humillare, sobre el cual su nombre es invocado y llorare, entonces Dios cambiaría las cosas. Ahorita están sucediendo cosas tremendas, hermanos, cosas terribles, cosas que ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque estamos en las casas tranquilamente, porque ahí no pasa nada, hermanos. Pero si se sale afuera a compartir palabra, si se sale a enseñar a alguien, hermanos, entonces usted va a ver las cosas terribles que hay, hermanos. Y yo me sorprendí en gran manera porque le dije al Señor, Señor, ¿por qué me regresas a este lugar? Si a este lugar, yo salí de este lugar y tú me dijiste, salte de tu tierra y de tu parentela, no vas a volver. ¿Por qué me regresas? Y Dios me dijo a mí, hermanos, que me regresaba porque todos los que estaban ahí, hermanos, no les gustaban. Hay iglesias, hay gente predicando, hay muchos lugares, hermanos, pero ya no predican por el amor de Dios, hermanos. Predican por amor al dinero, hermanos. Apenas el domingo vino una pareja aquí a la iglesia y me dice, hermana, quiero hablar con usted. Tengo problemas, me levantaron falsos. Y entonces Dios me dijo, porque yo te di esa tierra, porque esa tierra es tuya, porque yo te entregué esa tierra en tus manos, hermanos, porque cuando yo me fui a compartir a ese lugar aquí al Carmen, hermanos, entonces yo le dije al Señor, es un lugar peligroso, es un lugar terrible. Y Dios me dijo, yo estoy contigo. Y sé que Dios está conmigo. Amén. Sé que Dios está conmigo. Lo he vivido, lo he visto. Y Dios me dijo, el domingo te entregué la tierra, es tuya. Y gloria a Dios, hermanos, porque ya antes ya Dios nos había dado un montón de monedas de a 10, hermanos. Yo le compartí a los hermanos. Nos había dado en sueños un montón de monedas de a 10 y yo le dije, ¿qué son tantas monedas de a 10? Y me dijo, todas esas monedas son las almas que han despreciado, las que han maltratado. Y yo dije, ¿cómo es posible, hermanos? Por eso es que nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Cuando Dios nos envía, ve, hermanos, ve. Porque si no, nos pasa como a Jonás, hermanos. Nos pasa lo que a Jonás igualito, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no esperamos a que el Señor Jesús termine de hablarnos, decirnos las cosas y enseñarnos lo que Él va a hacer, hermanos. Porque Dios es un Dios que nos enseña. Amén. Dios es un Dios que nos instruye, que cada día nos está hablando. De hecho, el domingo Dios habló a mi vida a través de una sierva. Y eso es maravilloso, hermanos. Porque puede estar usted sentado donde quiera que esté y el Espíritu Santo y Dios mismo a través de sus siervos puede ir ahí y hablar, hermanos. Amén. Dios es un Dios maravilloso, hermanos. Dice aquí que Jonás salió, hermanos, y en vez de irse a predicar, hermanos, ¿a dónde se fue, hermanos? ¿Sabe qué hizo? Se quería ir a pasear, hermanos, así es. Dijo, no, pues ¿a qué voy a predicar? Pues no. Mejor me voy a Tarsis, a ver qué me pasa allá, estar ahí en Tarsis a divertirme o algo, hermanos. Y nada, hermanos, porque cuando usted y yo estamos en las manos de Dios, hermanos,
No hay quien la separe de las manos de Dios. Amén. Así Jonás estuviera de lejos, hermano. Así usted y yo estemos de lejos, hermanos. Dios está ahí. Dios nos está. Va a atacar la cosa. Discúlpenme tantito. Llévala, hermana, llévala. Ahí. Digo palabra y me viene una tos, hermanos, que yo sé 2 años y no lo reprendo. Amén. Gloria a Dios. Y les comentaba, hermanos, ahí, que Jonás, hermanos, en vez de irse a compartir palabra a Tarsis, a Nínive, hermanos, perdón, se fue a Tarsis. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Voy a tomar poquito, hermanos. Y se fue este hombre a Tarsis. Pero Jehová, hermanos, Dios es un Dios santo y prepara, hermanos. Prepara todas las cosas. Dios todo tiene en sus manos. Amén. Dios es un Dios, hermanos, que siempre nos tiene en sus manos. Y jamás, hermanos, se retracta de lo que Dios hace. Probablemente, hermanos, hace años cuando yo no conocía de Dios y sabía, hermanos, que había Dios, porque en el Carmen, hermanos, es un lugar muy predicado, muy evangelizado. Ahí es una escuela bíblica, hay unas iglesias muy grandes, hermanos, y yo me crié entre cristianos, hermanos, aunque yo no era cristiana. Cuando mi mamá muere, los hermanos nos adoptan como hijos de ellos ahí en el Carmen, hermanos, y nos cuidaban como si tuviéramos un jardín grande, ¿verdad? Pero yo me gozo con el Señor, hermanos, porque aunque yo les había compartido que cuando yo tenía 5 años, mi hermana Andrea Medina me compartió a mí el Evangelio. Yo tenía 5 años y ella me hizo la oración. Y por eso les digo que cuando Dios, hermanos, nos mira, entonces no nos podemos apartar del amor de Dios. Dios nos tiene en sus manos. Dios es santo. Nunca nos vamos a separar de su amor porque Dios ahí nos tiene en sus manos. Y eso es maravilloso, hermanos, porque hay muchas cosas que yo no entendía, pero cuando venimos al conocimiento de Dios, entonces podemos entender. Jonás era un hombre, hermanos, que probablemente estaba tan lejos, pero cuando Dios le habló, Dios le dijo, vete a predicar ese lugar, y se fue. Tal vez, hermanos, no quería ir, como dice aquí su palabra, pero también dice que también se molestó, hermanos, porque Dios, lleno de amor, hermanos, hizo que todo ese lugar, hermanos, no pereciera. Amén. Ese lugar, hermanos, estaba en las manos de Dios y Dios no quiso destruirlo porque todos se arrepintieron. Todos los que estaban ahí, hermanos, se arrepintieron. Y Dios, hermanos, es un Dios que, como les digo, sí espera a que nosotros nosotros les digamos, hermanos, ¿saben ustedes por qué, hermanos? Porque somos pequeñas criaturas, hermanos. Porque somos criaturas pequeñas delante de Dios. Yo le compartía a los jóvenes y les decía, tóquense la cabeza, hermanos. Aún más chico está el cerebro que Dios nos dio. Aún es más pequeño todavía. Pero a veces, hermanos, aquí, adentro del cerebro, pensamos que somos grandes y que tenemos y que somos, hermanos. Y la verdad es que todos vamos a ir al mismo lugar. Amén. Y ahora que estaba leyendo el Antiguo Testamento, yo veía como David murió y lo sepultaron en un lugar